Bueno, voy a hablar del futuro de los Cubecraft. Perdón si no sueno bien, pero tengo problemas de la garganta y no estoy utilizando un buen micrófono. Toda la explicación la haré únicamente en español. El video tendrá tres partes: la historia, los pedidos y el problema. La historia. Inicié esto en el 2009 como pasatiempo para mí, para poderme distraer y tener algo que hacer. En el 2010 empecé a subirlo a internet. Recibía comentarios positivos, algunas personas se hacían bromas, pero todo estaba bien. Incluso me llegaron a invitar a un grupo llamado FreeAPT, en el cual no duré mucho. En el 2013 me uní a DeviantArt, en el cual subí todas las plantillas y todo el contenido que ya había hecho, más todo el contenido nuevo. Con el tiempo me fue difícil seguir trabajando en esto debido a que tenía que estudiar y tenía que buscar formas de ganar dinero. A finales del 2015 las personas me decían que por qué no subía las plantillas completas, que no encontraban la cabeza, el cuerpo y demás, aunque todas las plantillas se encontraban ahí. Así que en el 2016 decidí subir todo a Mediafire y Flick y poner un acortador de anuncios que sería AdFly. Yo pensaba dejar todo como estaba, sin problemas y demás, pero algunas personas me sugirieron que por qué no cobraba por el contenido que hacía. Así que fue al finales del 2020 que decidí crear Patreon. Los pedidos. Originalmente yo hacía los Cubecraft que yo quería, y en el 2011 me hicieron el primer pedido, pero nunca esperé que esto se saliera de control, ya que antiguamente me pedían 1, 2, máximo 4 pedidos, pero después cuando me uní a DeviantArt empezaron a aumentar hasta 10 pedidos. Y durante la época de la pandemia llegaron incluso a pedir más de 20 pedidos. Fue por eso que empecé a regular el y simplemente hacía los pedidos de Patreon de forma rápida. Los demás pedidos se quedaron congelados y cuando yo tenía tiempo los hacía poco a poco, ya que empezaron a exagerar con la cantidad de pedidos. El problema o problemas. A lo largo de los más de 12 años que llevo en esto, he tenido varios problemas. Uno de estos fue originalmente que las personas no encontraban las plantillas completas, ya que algunos personajes los publico en 2 o más plantillas. Es por esto que los agregué en Mediafire y en Flick. Pero esto también generó un nuevo problema debido a AdFly, que muchas personas se quejaban por la publicidad que este tiene. La publicidad que esta página muestra principalmente es del contenido que las personas buscan en los ordenadores. Es decir, que si les aparece contenido para adultos es porque ya sea que en esa computadora o en otra computadora conectada al mismo IP han buscado ese tipo de contenido. Además, pueden utilizar bloqueadores de anuncios o hacer lo que al parecer la mayoría hacen: guardar como favoritos la página de Flick. Sé que varios han guardado la página de Flick en favoritos gracias a las estadísticas de AdFly, ya que más de 21.000 personas le han dado clic a los enlaces, de los cuales más de 12.000 han descargado los Cubecraft de Mediafire y más de 5.000 los mods de los Sims, dando menos de 4.000 redirecciones a Flick. Esto también lo puedo notar porque, por ejemplo, el último personaje, que era un Top Nook, tiene más de 40 visitas, pero en AdFly solo tuvo una. Aunque en realidad no me importa si entran o no estos, porque al fin y al cabo yo no gano nada con esta publicidad. Otro problema que tuve fueron las personas que consideraban que yo estaba obligado a hacer esto. Es decir, habían personas que toda hora me decían: ¿cuándo va a estar mi personaje? ¿Cuándo vas a tener el pedido? ¿Cuándo va a estar? ¿Ya estará listo? Y demás. Y pues yo todo lo hago a un determinado tiempo. Los problemas originales no eran tan graves. Todo empeoró cuando abrí Patreon, ya que las personas quieren que todo sea gratis y se enojan si tienen que pagar por algo, llegando al punto que he recibido mensajes en diferentes idiomas diciendo que soy un ladrón, que soy un estafador, que van a hablar con las diferentes empresas, por ejemplo con Disney, para que me demanden por coger su contenido y venderlos sin la aprobación de ellos. También he recibido múltiples mensajes de por qué no publico todas las plantillas gratis en Facebook, en Twitter, en DeviantArt y en otras páginas. Yo ya había dicho que me da igual si publican de forma gratuita todas las plantillas en otras páginas, pero algo que no acepto es que venga alguien a venderlas a 8 o 10 dólares y eliminen mi logo
y no me den ningún crédito por haber hecho el trabajo, sino que ellos se den todo el crédito del trabajo. Incluso he llegado a hablar con personas que antiguamente hacían QAcraft, que la razón principal por la cual dejaron de hacerlos es debido a los mismos problemas que he tenido. Hay personas que se quedan por todo, hay personas que les roban el trabajo y no dan créditos, y por esta razón muchos han dejado de hacer los QAcraft. Dicho todo esto y todos estos problemas que he tenido últimamente, he decidido que ya no voy a seguir haciendo pedidos por las redes sociales como Facebook, Twitter o DeviantArt, sino los únicos pedidos que voy a aceptar serán los de Patreon. No se preocupen, aún quedan 400 pedidos que van a ser de forma gratuita. Cuando los haya terminado, lo más probable es que ya no vuelva a hacer ningún QAcraft de forma gratuita.